capítulo 4 del libro de Ruth. Vamos a leer del versículo número 13 en adelante. Cuando lo tengan listo, me dicen un fuerte, poderoso y enérgico amén. Muy bien. Leemos la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Booz, pues, tomó a Ruth, y ella fue su mujer, y se llegó a ella, y Jehová le dio que concibiese y diese a luz un hijo. Y las mujeres decían a Noemí: alabado sea Jehová, que hizo que no te faltase hoy pariente cuyo nombre será celebrado en Israel, el cual será restaurador de tu alma y sustentará tu vejez. Pues tu nuera, que te ama, lo ha dado a luz, y ella es más valor para ti que 7 hijos. Y tomando Noemí al hijo, lo puso en su regazo y fue su aya, eso quiere decir su mentora, su maestra, su coach de vida. Y le dieron nombre las vecinas diciendo: le ha nacido un hijo a Noemí. Y lo llamaron Obed. Este es el padre de Isaí y padre de David, quien desciende nuestro Señor Jesucristo. Esta es palabra de Dios, hermanos. Que el Señor nos hable a nuestro corazón y a nuestra vida. Tengan la amabilidad de sentarse, por favor. Queridos hermanos, nos hemos estado nutriendo de este maravilloso libro que es el libro de Ruth. Solo son 4 capítulos y 85 versículos que tiene este libro, que de acuerdo al Talmud, a la tradición judía, se lo atribuyen a Samuel, aunque no dice quién es el escritor. Pero esta es una narración fantástica que nos lleva a sacar ciertos principios que nosotros hemos venido predicando desde el día de ayer. Hoy les quiero hablar acerca de cómo a veces, queridos hermanos, las circunstancias nos hacen pensar que Dios se ha olvidado de nosotros. Yo no sé si a ustedes les ha pasado, pero en algún momento de su vida, cuando viene una y otra situación, uno llega a decir: ¿y realmente Dios se acuerda de mí todavía? Porque el caso de Noemí, ella pensaba que Dios le había dado la espalda. Si ustedes miran el capítulo 1, en el versículo número 13, dice, después de las preguntas: no, hijas mías, ¿qué mayor amargura tengo yo que vosotras? Pues la mano de Jehová ha salido contra mí. ¿Cuántas veces nosotros creemos que la mano de Dios ha venido en contra de nosotros? Que los cielos se han cerrado y podemos gritar como Noemí que la mano de Jehová casi está en contra de nosotros. ¿Cuántas veces podemos entrar en una amargura, como dice el versículo 20? Y ella le respondió, 1:20, no me llamen Noemí, sino llámenme Mara. Yo soy de la Mara, a mí díganme de la Mara, porque en grande amargura me ha puesto el Todopoderoso. En hebreo la palabra Mara quiere decir amargura, y en salvadoreño la palabra Mara también quiere decir amargura, porque meterse a una Mara es meterse a la amargura, ellos, tu familia y todo el entorno. Santos, el punto es que a veces las circunstancias de la vida nos hacen pensar que Dios se ha olvidado de nosotros. Y de repente uno puede entrar en una descorazonada cuando el infortunio llegó, cuando llegó todo ese montón de crisis e hizo que nosotros de repente viéramos sombrío, oscuro todo el panorama. Pero quiero decirles que Dios sigue cuidando de nosotros y que la última palabra siempre la va a tener el Dios que nosotros hemos adorado.
Aleluya. Mis amados hermanos, debemos de tener la seguridad que, como en el caso de Noemí, Dios está caminando con nosotros y abrirá puertas a su tiempo, y a su tiempo veremos la mano de Dios actuando a favor de nosotros. El título del mensaje que quiero predicar esta tarde es el cuidado de Dios, o el cuidado de Dios. Es muy sencillo lo que les quiero enseñar. Y todo comienza en esta historia en la que había un matrimonio. Ese matrimonio estaba compuesto por el esposo Elimelech. Su esposa se llamaba Noemí. Y tenían dos hijos varones, Malión y Kelión, así se llamaban. Entonces esta familia enfrentó una serie de problemas donde ellos vivían. Ellos eran originarios de Belén, Efrata. Eran efrateos del pueblo de Israel. Y dice el versículo número 1 del capítulo 1 que en los días en que gobernaban los jueces hubo hambre en la tierra, y un varón de Belén de Judá se fue a morar a los campos de Moab, él y su mujer y sus dos hijos. Se fue esa familia. Ahí vemos ya de entrada que hay tres grandes problemas. Primero, habla en el tiempo de los jueces. El tiempo de los jueces era particularmente pero muy característico de ser un tiempo de anarquía. Si ustedes miran el último versículo del libro de Jueces, Jueces capítulo 21, versículo 25, al final, antes de comenzar el libro de Ruth, mire lo que dice: en estos días, o sea, en el día de los jueces, no había rey en Israel. ¿Y qué dice después, hermanos? Cada uno hacía lo que bien le parecía. ¿Qué hacía la gente en ese tiempo? A ver, yo leo la primera parte y ustedes leen en voz alta la segunda parte de ese versículo. En estos días no había rey en Israel. Pueden hacerlo mejor. En estos días no había rey en Israel. Ese es el tiempo de los jueces. Un tiempo de anarquía. Un tiempo de cada uno hacía lo que le parecía. Era un tiempo de un estado fallido. Era un tiempo en el cual no había rumbo ni dirección. Cada gente podía tener su propia ley. Y se daba un círculo vicioso que lo expliqué en la mañana, que podemos resumirlo con esta frase memográfica que se llama apocarrelid. El pueblo apostataba de Dios. Apostataba, se apartaba de Dios. Venía el castigo de Dios. Luego venía el arrepentimiento. Y después venía la liberación que Dios hacía, y en esas mismas estaba. Entonces, ¿qué problemas nosotros notamos al inicio aquí en el libro de Ruth? Uno, había una anarquía. Dos, había una hambruna. Porque dice, hubo hambre en toda la tierra. Es decir, había un hambre que se plagaba por todos lados. Tres, la gente a raíz de esa anarquía, de ese estado fallido, y a raíz del hambre, tendió a emigrar. En el caso de la familia de Elimelech y Noemí y sus hijos Malión y Kelión, se fueron de Jerusalén hacia Moab. Moab está ubicado al sureste del mar, el mar Muerto, en la parte sur del pueblo de Israel. Se llama Moab porque fue un pueblo habitado por Moab, que es el hijo de Lot, sobrino de Abraham, de tal manera que había alguna vinculación familiar con el pueblo de Israel. Este pueblo entonces se fue a morar ahí, y hermanos, vino esa hambre. Seguramente las cosechas habían fallado y todo lo demás. Había una anarquía, cada uno hacía lo que bien le parecía. Hubo una hambruna. Elimelech toma a su mujer y llegó a la conclusión: si no, este país no funciona, nos vamos del país. Y se fueron. Y miren qué pasó allá, versículo 3. Y murió Elimelech, marido de Noemí, y quedó con ella sus dos hijos. Pero no solo se murió él, es decir, Noemí quedó viuda. Dice, los hijos tomaron para sí mujeres moabitas. Una de ellas era Orfa, el nombre de la otra era Ruth, que habitaron unos 10 años. Hermanos, Malón se casó con Orfa, y Kelión se casó con
Ruth y formaron ese matrimonio. Pero ¿qué pasó? Versículo 5: y murieron también los dos, Malión y Quelión, quedando así la mujer desamparada de sus dos hijos. ¿Y de qué dice? Y de su marido. Noten ustedes, el panorama era más sombrío no podría estar. Anarquía, cada uno hace lo que bien le parece, hambruna, migración, muerte, desamparo. Miren la palabra que menciona ahí: y quedó esa mujer desamparada. Es decir, estaba totalmente, y al final, en el versículo 19 dice que llegó a pensar que Dios se había peleado con ella. Yo no sé si algunos de nosotros en algún momento nos hemos sentido con todas estas características: en anarquía, en hambre no necesariamente de pan. Pensamos en emigrar de país, pensamos irnos. De repente vemos la muerte conviviendo con nosotros cada día. No solo la muerte física, sino la muerte espiritual. O vemos, queridos hermanos, o llegamos a pensar que Dios nos ha dado la espalda. Pues frente a esta situación, yo quiero decirle que la historia cambia, porque al final del libro dice que Boaz redimió a Ruth. Boaz era un empresario de Belén, la redimió, se casó con ella, le dio un hijo, y ese hijo fue Obed, y Obed fue descendiente, Obed fue el padre de Isaí, Isaí era el padre de David, y David venía en la descendencia de Jesús de Nazaret. Quiere decir entonces, hermanos, que lo que aparentemente estaba condenado para hacer muerte, para hacer dolor, para hacer desesperanza, para llegar a lo más profundo, en las manos de Dios se convirtió en la línea mesiánica y se convirtió en la salvación, al grado que la gente termina adorando a Dios cuando dice el versículo número 14, 4:14, que las mujeres decían: alabado sea Jehová, que hizo que no faltase hoy pariente cuyo nombre se celebra en Israel. Es decir, había un pariente redentor que Dios tenía preparado para que la condición de hambre, de migración, de anarquía, de muerte de esa familia o de esas mujeres cambiara por la bendición, la provisión, la alabanza, el gozo, la esperanza, y que llegara a convertirse inclusive en una línea mesiánica de bendición también para ahora, para nosotros. Ahora, si Dios lo hizo acá y pudo cambiar de un estado a otro, el mismo Dios de Ruth y de Noemí es el mismo Dios al que nosotros hemos estado adorando en esta tarde. Si tu futuro pinta sombrío, triste, lleno de problemas, de hambre, de migración, si has pensado en ir de país, si has pensado que la muerte, se murieron tus sueños, tus ideales, si te has sentido que de repente tienes hambre espiritual y quieres llenarte de cualquier cosa, pues este mensaje es de esperanza para ti. Quiero decirte que aparentemente, aunque Dios esté en silencio, Él está cuidando de ti, pero debemos tener la seguridad que, como en el caso de Noemí, Dios está caminando con usted, hermanos. Él le va a abrir puertas a su tiempo. Él cuida de usted. Noemí tenía a su pariente redentor, que era Booz. Nosotros tenemos el redentor, que es Jesús el Mesías, y su situación de hambre, de muerte, de dolor y de desesperanza puede cambiar por un salmo de adoración al Dios de los cielos, y puede salir de este lugar alabando y glorificando el Dios de los cielos, porque Él tiene la última palabra, santos, para nuestra vida. Ahora la pregunta es: ¿cómo se manifiesta el cuidado de Dios para nosotros? Y debo decirles, hermanos, que la primera manera cuando se manifiesta el cuidado de Dios es cuando nosotros estamos en momentos de necesidad. ¿Están oyendo eso, hermanos? Le voy a decir algo. Con solo esto que se lleve del mensaje después que se está durmiendo, le voy a decir algo. Cuando usted está en una situación en que ya no puede usted, que dice: hoy yo no puedo, esta situación se me fue de las manos,
yo ya no puedo resolverla. Pues quiero darle buenas noticias, porque cuando llega ese momento es cuando Dios empieza a actuar a favor suyo. Ese es el momento propicio en que Dios está trabajando. ¿Están oyendo, santos? Se va a manifestar en ese momento de necesidad. Miren ustedes el capítulo 2, dice el versículo 1. Tenía Noemí un pariente de su marido, hombre rico de la familia de Elimelech, el cual se llamaba Booz. Este era el que iba a redimir a Ruth. Y dice, y Ruth la moabita le dijo a Noemí, te ruego que me dejes ir al campo y recoger espigas en pos de aquel cuyos ojos hallaré gracia. Me gusta esto. Y Noemí le respondió, ve, hija mía. Queridos hermanos, ¿cómo se manifiesta el cuidado de Dios ahí? La situación económica forzó a Ruth a buscar trabajo. Y ella se va y hace lo que hacían todos los pobres en ese tiempo: recoger las espigas que se caían porque las dejaban para la gente pobre. Pero hermanos, yendo, recogiendo ahí, ante la falta de apoyo de sus familiares, le forzó, ¿cómo te diría? Se vio forzada a buscar su propio sostenimiento, pero ahí iba a conocer cómo Dios lo iba a cuidar y la iba a sacar, porque fue precisamente recogiendo espigas que Booz se fijó en esa muchacha. ¿Están oyendo, hermano? ¿Cómo se manifiesta Dios? Se va a manifestar en medio de sus necesidades diarias. Mis amados hermanos, yo no sé, pero milagrosamente usted va a resolver su situación. Yo solamente quiero decirle que trabaje con todo el esmero, que toque puertas y permita que Dios milagrosamente obre a favor de usted. Porque la última palabra todavía no fue dicha. Los que confiamos en Dios estamos creyendo que las cosas pueden cambiar de un día para otro, porque el Dios de los cielos, aunque Él permanezca en silencio, Él sigue trabajando para nosotros. ¿Lo creen, santos? Aleluya. Qué bueno que aplauden para alabar a Dios, para recibir eso de Dios. Amén, santos. ¿De qué otra manera se manifiesta? Se va a manifestar, hermanos, en las circunstancias diarias. Miren lo que dice el capítulo 1, versículo 22. Así volvió Noemí y Ruth la moabita y su nuera con ella. Volvió de los campos de Moab y llegaron a Belén al comienzo de la siega. ¿En qué momento llegaron, hermanos? Al comienzo de la siega. Era la época de la cosecha. La siega quiere decir la cosecha de la cebada. Y la ley abrigaba a los necesitados, permitiéndoles espigar detrás de los cosechadores. Los cosechadores, todo lo que se les caía, no lo podrían recoger, pero sí lo podrían recoger los pobres, los forasteros, los extranjeros que venían de lejos. Entonces, ¿cómo se manifestó el cuidado de Dios? Se manifestó en las circunstancias diarias. Queridos hermanos, quiero decirte algo, que mi Dios tiene tanto cuidado de nosotros, que aún en medio de la peor crisis que estemos viviendo, Dios ya proveyó la manera como usted salga de esa situación. Si usted la ve más grande que usted, qué bueno, porque entonces más se va a glorificar Dios sabiendo que Él lo va a sacar de esa situación. Muy bien, aleluya, yo lo creo, hermanos. Y finalmente, el capítulo 2, versículo 14, dice el versículo número 14 del capítulo 2, que Booz le dijo a la hora de comer a Ruth: ven aquí y come del pan y moja tu bocado en mi vinagre. Y ella se sentó junto a los segadores y él le dio el potaje y comió hasta que se sació y le sobró. Luego se levantó para espigar y Booz mandó a sus criados diciendo que recojan espigas entre las gavillas y no la avergoncéis. O
Chabón le dijo, mira, no solo que recoja de lo que se ha cabido, sino que recojan también en la cabías. Versículo número 16. Dice, y dejaréis también caer para ella algo de los manojos, y lo dejaréis para que lo recoja y no la reprendáis. Mire el hombre, hermano. Mire, le dio la orden y le dijo, ¡hey! ¿Sabe qué vamos a hacer? No solamente deje que recoja de ahí. Si ella quiere cortar de la cabilla, déjala. Y es más, cuando lleve los manojos ya cortados, tiralos a propósito ahí para que ella solamente lo agarre. ¿Sabe? No era vos el que estaba actuando ahí. Era mi Dios que estaba actuando ahí. ¿Sabe qué quiere decir eso? Que Dios va a actuar o se va a manifestar para lograr su propósito en nuestras vidas. El Dios de los cielos le está diciendo a aquel que lo necesita, que hermanos, que deje tirados sus manojos ahí. El Dios de los cielos le está diciendo que usted pueda cortar, que usted pueda ir. Hermanos, en la mente de aquellas personas el Espíritu Santo ya está trabajando en esa situación que a usted le preocupa, así como en el caso de Ruth y Noemí, que veía que todo se había terminado, pero la última palabra la tiene Dios. También en el caso suyo, hermano, Dios sigue trabajando a su favor, porque Dios cuida de usted. Aleluya. Levanten su mano derecha, griten conmigo: yo no creo en las casualidades. Yo creo en la protección divina. Mi Dios cuida de mí y se manifestará en los momentos de necesidad. Se manifestará en las circunstancias diarias. Se manifestará para lograr su propósito en mí. Dios está trabajando por mí. Yo lo creo. Amén y amén. Aleluya. Permítame que concluya con esto, hermanos. En los momentos difíciles que pasemos, en vez de desesperarnos, debemos de alzar nuestros ojos a los cielos. ¿Y sabe para qué? Para entender de que en nosotros ya no hay capacidad y que el Dios empezará a trabajar. Voy a volverles a repetir eso. En los momentos difíciles que pasemos en la vida, en vez de desesperarnos, debemos de alzar nuestros ojos hacia Dios, utilizar todas nuestras capacidades para solucionar nuestros problemas y confiar en el poder divino que actuará de una forma milagrosa en nuestra vida. Amén y amén. Hoy es el momento de hacer un alto y colocar los ojos al cielo. Hoy te invito a que entregues tu vida a Jesucristo. Él te ayudará a marcar la diferencia, pero ante todo a vivir la eternidad con Él. Repite esta oración conmigo. Señor Jesús, te pido que entres en mi vida y cambia todo lo que he sido. Hazme una persona nueva y diferente. Perdona todos mis pecados. Confieso que tú eres mi Señor. Escribe mi nombre en el libro de la vida. Gracias, Señor. Gracias por compartir un tiempo de edificación con el pastor Carlos Rivas en su programa El Poder de la Palabra, dedicado a transmitir principios bíblicos y devolver los valores morales de Dios a nuestra sociedad. Si desea una copia del programa de hoy en audio o video, solicítelo por teléfono al 2233-7777, haciendo referencia al número que aparece en el desarrollo de esta conferencia.